Habiendo dicho eso, pasamos ahora el micrófono a Maurice Elias. Gracias por estar con nosotros y por conversar con los educadores de Latinoamérica. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes y estoy muy agradecido de la oportunidad y quiero utilizar este tiempo para compartir con ustedes el trabajo que he realizado durante los últimos 40 años en cientos de escuelas. Todo lo que les voy a compartir, por lo tanto, está o es en base a la práctica. Voy a compartir mi presentación. Solo quiero decir antes que van a ver en las diapositivas más de lo que vamos a ver o cubrir hoy y van a ver enlaces a recursos con mayor detalles para que puedan seguir esto. Es un gran área, esto vamos a dar una vista general, pero hay mucho más que decir. Como pueden ver, el sitio web para el laboratorio SESD, donde pueden encontrar más información de mis colegas y yo. Vamos a hablar de educación socioemocional y su contribución al aprendizaje, pero quiero comenzar con una palabra sobre las palabras. Y hay muchas palabras o términos que utilizamos: educación socioemocional, aprendizaje socioemocional, desarrollo socioemocional y de carácter, desarrollo de carácter, educación moral, educación integral del niño. Y quiero que sepan de que cual sea el término que ustedes usen, está bien. Y cuando yo uso el término SEL, que ustedes conocen como ASE o aprendizaje socioemocional, yo me refiero a todos estos términos similares que se usan. Así que cuando yo hablo de educación socioemocional o ASE, quiero que entiendan o que lo entiendan como algo ayuda a que se produzcan nuestros resultados más valorados. Y esto es, todo lo que valoramos en la educación depende del desarrollo socioemocional del carácter. Es como una nave, y mis colegas trataron muy bien de encontrar un diagrama de un barco. Encontraron un rectángulo, pero imagínense un barco, y un barco avanza por las velas. Las velas entregan este movimiento con el viento, pero la dirección en que va depende del timón, y esos son representados por las virtudes. Y más incluso, hacia dónde va a un lugar de propósito positivo. Y el agua es el ambiente escolar, determina qué tan exitoso va a ser el viaje de este barco. Entonces, hablamos de lo socioemocional como una cosa, porque durante la vida uno tiene que tener tanto momentum y dirección. Así que las habilidades no son suficientes por sí solos. Si uno ve a la parte inferior derecha, hay una imagen que es muy conocida en Estados Unidos. Muchos estados han adoptado alguna versión de esta imagen que corresponde a las 5 áreas de aprendizaje socioemocional. Y hay subáreas y uno puede revisarlos por su cuenta, pero por ahora veamos este diagrama que viene de mis colegas en Singapur y de Castle. Pueden observar en este diagrama que hay en rosado, hay 5 habilidades. Son autoconciencia, autocontrol, conciencia social, toma responsable de decisiones y manejo de relaciones. Estos son las 5 habilidades que son importantes en nuestra vida desde el momento que llegamos a este mundo hasta que nos vamos. Y lo que mis colegas en Singapur realizaron es poner al medio de estas habilidades los valores,
que dan orientación y energía a estas habilidades, que no solo debemos hablar en cuanto a habilidades, pero en cuanto a qué tipo de estudiantes nosotros queremos que nuestros niños sean. Y en Singapur decidieron que querían que fueran confiados, que fueran ciudadanos preocupados y que pudieran ser alumnos que aprendan también por sí solos. Y es importante que como escuelas hagamos este tipo de declaraciones, de principios. En esta imagen, en este concepto de ASE, el sol está recién saliendo. Lo vemos en la formulación de una comisión muy importante en los Estados Unidos por CASEL, la Comisión para el Desarrollo Socioemocional y Académico, y una serie de conferencias realizadas por ENSEC, la Red Europea para Competencias Socioemocionales. Su próxima conferencia va a ser en Rumania en junio del 2022 y yo espero poder verlos a muchos de ustedes ahí. La forma en que aprendizaje socioemocional funciona es que tomamos una habilidad, autocontrol en este caso, y pensamos en cómo se aplica a la materia que yo enseño, ya sea si enseña lectura, o arte, o matemáticas, o estudios sociales, o escritura. Autocontrol es importante. Algunas veces es importante para el estudiante, vale decir, si yo no controlo mi conducta, no voy a poder escuchar o completar tareas o cooperar con mis compañeros. Pero también autocontrol es algo que es importante en la vida. ¿Cómo personajes en la literatura controlan sus emociones? ¿Qué hacen cuando tienen emociones muy fuertes, ya sea de alegría o de pena o de rabia? Todas nuestras vidas requieren que nosotros tengamos autocontrol y por lo tanto necesitamos llamar la atención de nuestros alumnos a la forma en que esta habilidad, autoconciencia, la conciencia de las emociones de otros, cómo estos juegan en todas nuestras materias. De hecho, no sabemos qué depara el futuro y la pandemia que aún estamos insertos en es la última lección de que no podemos tener certeza del futuro. Sin embargo, todo aprendizaje va a requerir relaciones interpersonales, un discurso civil para poder hablar entre nosotros con respeto y un compromiso a ciudadanía democrática y las habilidades para interactuar. Estos son las cosas fundamentales en que todas nuestras sociedades se basan en. Y ven lo que me refiero entonces cuando digo que ASE es lo que ayuda a que nuestros resultados más valorados ocurran. Ahora, no soy el único que opina lo mismo. Si uno observa el Foro Económico Mundial, incluso en 2016 estaban hablando sobre cómo es que habilidades académicas tradicionales no son suficientes. Nuestros alumnos tienen que ser hábiles en colaborar, en comunicar y resolver problemas. Entonces, estas habilidades más la parte académica son necesarios para que nuestros estudiantes puedan vivir en el mundo digital del mundo. En los New York Times, el columnista David Brooks destacó algo que todos sabemos implícitamente, pero tenemos que verlo. Incluso cuando las condiciones son ideales, piensa en todas las emociones que están o que conlleva dominar una asignatura, como la álgebra, curiosidad, frustración, confusión, temor, deleite, preocupación y con suerte perseverancia y alegría. Para poder dominar cualquier materia, tienes que dominar distintas emociones y por lo tanto si no tienes un vocabulario emocional bien desarrollado, no vas a poder reconocer y lidiar con emociones cuando aparezcan.
Y eso es lo crítico para nuestros estudiantes. Y ahora estamos aprendiendo algo más, que si nos centramos solo en lo académico, no estamos trabajando hacia el éxito de nuestros estudiantes, porque ASE es instrumental para que los estudiantes completen la universidad y que avancen en sus trabajos. Para avanzar y completar la universidad, por lo tanto, y en un empleo necesitan ASE. Piense solamente en los colegas que a ustedes les gusta trabajar con más. No son los mejores alumnos, pero son las mejores personas. Uno puede depender y confiar en ellos. No necesariamente son brillantes, pero están dispuestos a trabajar y a escuchar y colaborar. Eso es lo que significa ser exitoso en la universidad y en tu lugar de trabajo. Pueden revisar más de esto en nuestro sitio web. Lo pueden traducir al español para que sea más accesible para todos. Ahora, armemos todo esto. Los cimientos para salud mental y resiliencia para nuestros niños requiere ambiente, carácter y habilidades socioemocionales como una unidad, porque éxito académico en la vida significa integrar todas estas cosas. Así que la idea de que podemos ser solo académicos y separarlo de las emociones es ridículo. Así que cuando los estudiantes entran en una escuela, tienen que entrar a una escuela y una sala que sea positiva, que construya su carácter, que les dé un ambiente cálido. Tienen que aprender habilidades ASE. Se los tenemos que enseñar. Y les tenemos que enseñar nuevos hábitos mentales. Y con hábitos mentales lo que me refiero son que tenemos que tener que los estudiantes, necesitamos estudiantes que sean curiosos. Que no solamente entreguen respuestas, pero también a que hagan preguntas. Estudiantes que no solamente le entregamos retroalimentación, pero que entregan retroalimentación a otros, que sepan resolver problemas, y también estudiantes que puedan comunicar de forma clara y con orgullo. Yo lo veo esto en los Estados Unidos, donde muchos estudiantes tienen la respuesta correcta en sus cabezas, pero no lo pueden expresar. Habilidades de comunicación son centrales, por lo tanto, para nuestros niños, para su futuro. Son básicos y esenciales. Y sin embargo, habilidades no son suficientes. William Damon, profesor en Stanford, habla sobre el propósito noble. Intención estable y generalizada para realizar algo que sea a la vez positivo y significativo para uno y que tenga consecuencias positivas para el mundo. Les pregunto, ¿podemos vernos como los impulsores del propósito de nuestros estudiantes para el carácter positivo, contribución, compasión y ciudadanía? ¿No es eso lo que significa educar hoy, de ser impulsores de su propósito, carácter, contribución, compasión y ciudadanía? Significa que nuestras escuelas deben defender y representar algo para promover un propósito positivo, que necesitamos articular nuestros valores, y uno de nuestros valores debe ser la inspiración precede a la remediación, que no debemos ser tan rápidos para arreglar niños, pero lo que debiéramos hacer primero es inspirarlo. Investigación sobre adolescentes muestra que ellos están haciéndose grandes preguntas sobre quiénes son en el mundo, cuáles son sus dones, a qué están conectados, cuáles son sus miedos, cómo sufren, cuál es su espíritu personal. Estas son todas cosas que muestran que los niños quieren tener significado y propósito. Mark Twain tiene una frase que me encanta. Dice, los 2 días más importantes de la vida es el día en que naces y el día en que te das cuenta para qué. Así que aquí hay una actividad que ustedes pueden hacer con sus estudiantes de forma fácil, que nos lleva a la dirección correcta en cualquiera de las clases que ustedes tengan. Lo pueden hacer al comienzo del año,
a mitad de año o al final, pregunten a sus estudiantes cuáles son 3 formas que voy a mejorarme o voy a mejorar en esta clase. ¿Cómo son qué son qué 3 formas puedo mejorar en mi clase, en mi escuela y de mejorar la comunidad y el mundo en general? Estas preguntas cambian la conversación, hacen entender a los estudiantes que sí tienen un impacto de cómo la escuela funciona y que son actores relevantes en la comunidad y en el mundo. Así que al hacer esto con el tiempo, comenzamos a que ellos sean responsables y co-creadores de estas cosas. Y el sentido de propósito es algo que los estudiantes tienen que conectarse en todas las materias: artes, música, matemáticas, estudios sociales, educación física. La forma de hacer esto es que la gente piense sobre su propósito o el propósito de lo que están estudiando, el propósito que estaba en la mente de los autores cuando escribieron un libro, el propósito de por qué ciertos descubrimientos matemáticos y científicos se hicieron, quién, por qué, cuál fue el propósito positivo que querían obtener. Si cada uno de nosotros en nuestras materias toma el tiempo para mencionar y utilizar el concepto de propósito, lo vamos a llevar a la conciencia y a las mentes de nuestros estudiantes. Podemos integrar estas habilidades a todas las áreas académicas que van a mejorar su aprendizaje y rendimiento en todas las áreas. Y esto se conecta al título de esta charla, que es Educación Socioemocional. La contribución, en resumen, es tremendo y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. Quiero comenzar con artes visuales y artes teatrales. Aquí hay un comentario de un superintendente de Arizona. Dice: cuando uno piensa sobre los propósitos de la educación, hay 3. Estamos preparando a los niños para el trabajo, para que sean ciudadanos, y le estamos enseñando a ser seres humanos que puedan disfrutar las formas más profundas de la belleza. Y el tercero es tan importante como los otros 2. Y de hecho, alfabetización en las artes depende de habilidades socioemocionales. Estas habilidades ayudan a que los niños tengan éxito en todas las áreas artísticas, en crear, representar, responder y conectar al arte. ¿Pueden imaginarse arte sin empatía? ¿Pueden imaginarse cómo un artista pueda funcionar sin ser capaz de controlar sus emociones? ¿Pueden imaginarse qué ocurriría si un artista no tuviera buenas habilidades para resolver problemas? Porque los artistas se encuentran con problemas siempre, y si fueran derrotados por esos obstáculos nunca tendríamos arte. ¿Pueden imaginarse a alguien tratando de compartir su arte que no tenga buenas relaciones interpersonales? O incluso en una clase de arte, ¿cómo funcionaría una clase de arte si los estudiantes no tuvieran estas habilidades? Se ven en todos los niveles, por lo tanto. El arte depende de ASE. Y pueden conocer más de esto en esta publicación. Hay un enlace abajo para el sitio web para tener más detalles de esto. Aquí hay otra área que es muy importante, y esta es convertir a los estudiantes de quejumbrosos a activistas, de espectadores a defensores, y de ser derrotados por lo que está ocurriendo en su ambiente a estar comprometidos. Necesitamos enseñar a nuestros alumnos una estrategia para abordar temas personales, temas de la sala de clase, de la comunidad, de la escuela, o incluso problemas globales. Necesitamos a que nuestros niños vean y revisen, o que vean estudios sociales e historia no como eventos que ocurrieron, pero decisiones que fueron tomadas por personas.
que fueron tomados en distintas circunstancias. Y por lo tanto, queremos que nuestros estudiantes entiendan que ellos están haciendo historia en sus salas, en sus hogares, en sus grupos, en sus comunidades y en sus lugares de trabajo. Y quiero sugerirles que cuando pensemos en tener grupos para niños que tengan problemas, de que tengamos grupos que entregan oportunidades a estos niños a que sean activistas sociales y que contribuyan al mundo. Y el proyecto que hemos estado realizando se llama Estudiantes Tomando Acciones Juntos, abreviado en inglés con STAT. Aquí está el sitio web donde pueden encontrar más información. Y lo que hace STAT es que construye la habilidad de los estudiantes para tener un diálogo y civismo con aquellos con que no están de acuerdo y de darles empoderamiento y compromiso cívico. Pueden preguntarse cómo lo hacen. No es tan difícil cuando uno toma paso por paso, día tras día, y lo incluyen al currículum. Estas son las 5 habilidades que nosotros sentimos que todos los estudiantes necesitan para que estén listos para acción social: empatía, toma de perspectiva, comunicación, resolución de problemas y regulación de las emociones. Construimos estas habilidades a través de 5 estrategias que pueden ser integradas en el currículum. No cambian los contenidos, solamente usan estas estrategias en el currículum. Incluyen normas del aula, normas de cómo nos tratamos, sí, no, quizás, de tener un debate respetuoso, que significa que los estudiantes tomen ambos lados de un tema sin importar cuál es su posición. Aprenden a tomar ambos lados de un argumento. Plan, que es una estrategia de resolución de problemas. Y finalmente, comunicación enfocada a la audiencia, que significa que nuestros jóvenes de hoy necesitan pensar en con qué nos estamos comunicando. Y un ejemplo de eso, un estudiante realmente me manda un correo y el correo dice: oye, profe, que es un saludo informal. Oye, profe, voy a mandarte un correo, mando un correo de vuelta y le digo: mi colega en psicología tiene una fórmula. Ven la palabra oye y profe y borran. Apretan el botón de borrar. No van a leer lo que te enviaron porque no son tus amigos, son tus profesores. Si quieres que tu profesor lea lo que tú le escribiste, quizás piensa en decir: estimado profesor, estimado genio mundial. Ahí lo van a leer. Pero oye, profe, no. Nuestros niños necesitan pensar sobre su público y que el público no son sus amigos, no son ellos mismos, y que ajusten eso dependiendo con quién están escribiendo. Ahora, un ejemplo del sí, no, quizás. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar hábitos de escucha responsable. Aquí hay una pregunta. Las pandillas pueden dar a las personas un sentido o propósito. Si tuviera una sala, tendríamos la palabra sí, no y quizás. Yo les diría a los estudiantes: las pandillas pueden darle a las personas un sentido o propósito. Si piensan que sí, vayan al lado izquierdo de la sala. Si no, al lado derecho. Si no estás seguro, quizás anda al fondo. Cuando llegan ahí, 2 o 3 niños que dijeron sí hablan entre ellos y resumen de por qué creen que sí. No lo mismo, 2 o 3 revisen por qué dijeron que no. Y quizás también. Y después reporta. Escuchamos distintas razones de por qué niños dijeron sí, o por qué dijeron no, y por qué dijeron quizás. Mis compañeros
que yo pensé cómo iban a reaccionar, tienen otra opinión. Y una vez que hayamos escuchado todas las opiniones, tenemos una conversación. No decimos quién estuvo mal o bien. El objetivo es que escuchamos las opiniones de otros. Esto es lo que construye empatía, construye los cimientos para diálogo respetuoso. En una lección más grande sobre pandillas, presentaríamos la declaración, haríamos que los estudiantes hagan una reflexión y el currículum entregaría textos sobre pandillas y quizás lo haríamos volver para contestar la pregunta de nuevo. Si no, quizás. Y hablaríamos de por qué cambiaron de opinión o por qué no cambiaron de opinión. Es una actividad muy poderosa que uno puede incorporar en ciencia, arte o en asesoramiento. Estudiantes pueden considerar declaraciones sobre vacunas o cambio climático. Una declaración puede ser: yo creo que las vacunas es algo falso, es un mito. Sí, no, quizás. Hablemos sobre lo que nosotros creemos. En arte podemos hablar sobre distintas cosas que ocurren hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo la idea de considerar declaraciones sobre museos para la entrada a ciertos museos. Y en asesoramiento podemos hablar sobre reglas de la escuela. Por ejemplo, ningún estudiante debiera tener un celular en la escuela. Sí, no, quizás. Estas son cosas que uno puede utilizar e integrar en cualquier parte del currículum para construir ASE. Así que algunos ejemplos más. Si tienen un concepto como ciudadanía y compromiso, utilícenlo en sus materias, en lectura, que sus estudiantes vean cómo distintos autores expresan el mismo concepto, muestran cómo pasa y cómo ocurre distintos eventos históricos en historia, en matemática, en arte, etc. Y nuevamente pueden ver más, obtener más detalle con este recurso que yo le incentivo al ministerio que lo traduzca al español. Finalmente solo quiero hablarles sobre lo que Mundo mencionó antes, la Academia para Aprendizaje Socioemocional en Escuelas. Pues tenemos muchas personas registradas de todo el mundo. Estamos realizándolo solo en inglés actualmente, pero es todo online. No hay temas con los horarios con Chile, lo que es muy bueno. Y si es un área que quieran desarrollar su conocimiento, ojalá que puedan seguir. Y si que quieren aprender más del programa STAT, también entregamos certificaciones en esta área. Quiero cerrar diciendo que el valor, la persistencia y estructuras de apoyo son necesarios para avanzar a para ayudar a nuestros objetivos educativos, pero que debiéramos escuchar las palabras de John Wooden, un entrenador de básquetbol muy famoso. Dijo: no dejes que lo que no puedas hacer interfiera con lo que puedas hacer. Y eso significa que pueden decir: no puedo hacer todo lo que me acaban de decir, pero podemos hacer algo, y cada algo es un paso que damos para el próximo paso. Y así ha avanzado ASE en el mundo. Y Ted Sizer dijo que los niños están mirando si es que vamos a darles lo que ellos necesitan. Han esperado mucho o demasiado, así que le agradezco. Espero ahora sus preguntas y cualquier otra ayuda que podamos entregarles. Gracias, Maurice, por tu presentación.
Tenemos muchas preguntas del público. Comenzaré a leer algunas de ellas. Primero viene de Gloria Escobar. Dice que necesitamos darle un propósito, un sentido a nuestros estudiantes, pero nos pregunta lo siguiente: ¿estas estrategias funcionan con estudiantes universitarios que no han tenido esta experiencia en la básica o media? Nos referimos a estas habilidades. Quizás muchos de ellos no tienen la experiencia de tener un sentido. Más y más universidades están entregando cursos introductorios a los estudiantes en su primer año, que hacen que los estudiantes reflexionen sobre su sentido de propósito, de por qué están en la universidad, qué están haciendo acá, qué esperan lograr. Y yo creo que eso es muy importante, y creo que cuando hacemos eso al comienzo de la universidad, creamos más valor para la universidad, porque muchos estudiantes no piensan en eso hasta terminar. Y en el trabajo que hacemos en el propósito con los jóvenes, hacemos una trayectoria desarrollada. Es difícil que los niños que no han pensado en su propósito que comiencen de una sola vez. Así que reconocemos en libros que los estudiantes se centren en el propósito de un personaje de un libro. Y después, en el segundo nivel, que les preguntamos sus familiares y que hablen sobre el sentido de propósito de su sentido de propósito. Y después que han seguido todos estos pasos, van a estar mucho más preparados para pensar en su propio sentido de propósito. Así que tenemos que construirlo, sea cual sea Sobre ese punto, todos sabemos que estamos haciendo nuestras clases online, y el tema es que muchos educadores nos dicen que ahora la relación es muy difícil de tener en este ambiente virtual. No estamos físicamente juntos. Así que el tema es que ¿hay alguna estrategia para llegar a estas metas? Como nos mencionaste, de entregar propósito. Mira, el punto es que, solo para ser claro, lo que quiero preguntar es cómo realizar esto o estas estrategias. Mira, cuando volvamos a clases cara a cara, hay que recordarse dos cosas. Los niños son muy resilientes. No han olvidado sus habilidades interpersonales. Están tomando una siesta. Y cuando tomamos una siesta, no puedes despertarte y comenzar. Tenemos que gradualmente, tenemos que lavarnos la cara, tenemos que acomodarnos, y ahí volvemos a donde estamos. Así que yo recomiendo, y muchos de nosotros lo hacemos así, que al comienzo del año escolar se debe centrar solo en aprendizaje socioemocional y construcción de equipo, actividades en equipo, en grupo, que los niños hablen entre ellos, hagan los signos quizás con ellos, para que ellos puedan comenzar a hablar en un lugar seguro. Darles un par de semanas para que puedan volver a encontrarse. No traten de apurarse a la parte académica, porque todo lo que les conté es el hecho de que el éxito académico depende de la ASE. Y por lo tanto, si nos apuramos para entrar a los académicos, vamos a fracasar, vamos a crear más casos de salud mental y no vamos a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tómense el tiempo cuando volvamos a practicar los ejercicios interpersonales, que los niños que hablen con sus profesores, y ahí vamos a poder ser capaces de pasar
a lo académico. Hablamos sobre los docentes. Yanitza Salazar pregunta sobre cómo motivar a los profesores que están más desmotivados que los estudiantes, incluso más ahora que están cansados de que trabajan online, tienen más horas de trabajo. Tantos profesores se han ido de esta profesión debido a lo que esta pandemia ha hecho. Tengo dos sugerencias. Primero, es muy importante adaptar las prácticas del mindfulness. Incluso si se hace por 1 minuto o 2, una vez al día. Meditación, ejercicios de respiración, de relajación, ayudan a mitigar los niveles de estrés. Se lo pueden hacer en la mañana, tarde y noche, incluso mejor. Yo trabajo con algunas escuelas donde dan tiempo para ello al comienzo del día. Todo el personal y los estudiantes hacen estos ejercicios de mindfulness después del almuerzo, y después la gente o el personal lo hace en sus casas en la noche. Pero lo segundo, ASE tiene otro impacto que no les mencioné, y esto hace que los estudiantes tengan más hambre para aprender. Y cada profesor que sea bueno, que la mayoría de los profesores entraron porque querían tener un impacto positivo en los estudiantes. Cuando ven a los estudiantes aprender, no te vas a ir. Cuando ves que tus niños están emocionados y te das cuenta que te has vuelto el que da esa chispa, que les entrega un propósito, van a querer volver al siguiente día para ver cómo crecen. Y esto es lo que encontramos en escuelas que usan ASE, incluso en salas de clase que utilizan ASE. Los niños, los estudiantes se benefician de ello y los profesores ven los beneficios. Esto no funcionaría si solo los niños se benefician y no para los profesores. Pero cuando creamos una alianza con los estudiantes, cuando inspiramos a los estudiantes, cuando escuchamos más a los estudiantes, las cosas cambian. Así que solo quiero incentivarles que hay dificultades que hemos tenido en el ambiente online, no queremos volver a eso, pero sabemos que una escuela de ambiente positivo es una escuela donde los profesores les gusta ir a trabajar y los niños les gusta ir a la escuela. Gracias, Maurice. Quiero volver y hablar sobre propósito, porque Esmeralda Mondaca nos envió una pregunta que es muy importante. Pregunta: ¿cómo aplicar propósito cuando la incertidumbre invade el ambiente? No sabemos qué va a ocurrir. Es muy interesante, ¿no? Porque hemos estado haciendo este trabajo con estudiantes durante este tiempo, y una de las razones de por qué hacemos que los alumnos hablen con personas que están lidiando con incertidumbre, como doctores, enfermeras, bomberos, policías, gente que hace delivery, es para que ellos descubran su propósito, su sentido. Es lo que, como dijo John Wooden, no piensen en lo que no pueden hacer, piensen en lo que sí pueden hacer. ¿Qué puedo hacer para hacer de las cosas un poco mejor para la persona al lado mío? ¿Qué puedo hacer para hacer mi sala que sea un oasis, quizás, en un mundo, en un desierto de miseria? Mi sala puede ser un oasis por lo que yo puedo hacer. Y esto es lo que tienen que pensar los estudiantes. No queremos que piensen en estas cosas, en otras cosas. Queremos que ellos piensen que ellos son agentes
de mejora. Tienen esa habilidad y tenemos que ayudarlos a que lo vean. Algo de eso viene de nosotros, viene de nuestro pesimismo, o porque algunas veces miramos al futuro de forma muy clara o demasiado clara y tenemos certeza de que algo va a pasar. Pero los niños no son así, y si ellos actúan distinto, quizás el futuro no sea como nosotros pensamos que va a ser. Así que creo que tenemos que entrar a las mentes de los niños y buscar esa motivación positiva que pueda crear un impacto en sus vidas. Pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Gracias, Maurice. Nos quedan solo 2 minutos, pero quería leer la siguiente pregunta de Gerardo Sepúlveda. Pregunta sobre si cada comunidad educativa debiera trabajar con expertos en ASE. Y el tema, y leo esta pregunta. Muchos educadores piensan que o no saben cómo comenzar a trabajar con o implementar aprendizaje socioemocional. ¿Cómo comunidades pueden comenzar a usar esto? La razón de por qué les di esta información, lo extra en material adicional, y por qué quiero que lo traduzcan a español, es porque van a ver que cada buen educador es un experto en desarrollo socioemocional. Educación se basa en desarrollo socioemocional desde la primera escuela del mundo. Así que ya saben cómo hacer esto. Solo tienen que darse cuenta que lo están haciendo y que le den más sistematicidad a ello. Me disculpo por decir esto, y si los expertos, si están escuchando mejor, pongan en silencio. Los expertos están sobrevalorados. Cuando un montón de gente se junta y se trabaja junto y comparte y dan su mejor esfuerzo, logran cosas increíbles. Así que no esperen a los expertos. Miren a su propia experiencia, compartan sus experiencias, ayúdense a mejorar, busquen los recursos que existen y lo digo en serio, piensen en ser parte de la academia, porque cuando te juntas a la academia te vuelves parte de una red mundial de personas que van a apoyar tu trabajo sin importar dónde están. Y eso es lo que necesitamos apoyo, no necesitamos tanto experto.